Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La ineficacia del mero conocimiento, la diferencia de un conocimiento adquirido y un conocimiento experimental por John Newton. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Poder formarse un juicio claro, coherente y completo de las verdades reveladas en las Escrituras es un gran privilegio. Pero quienes lo poseen están expuestos a la tentación de pensar demasiado bien de sí mismos y demasiado mal de los demás, especialmente de aquellos que no solo se niegan a adoptar sus sentimientos, sino que se atreven a oponerse a ellos. Vemos pocos escritos polémicos, por excelentes que sean en otros aspectos, que no estén teñidos de este espíritu de autosuperioridad. Y si prestan atención a lo que pasa en sus corazones, pueden sentirlo obrando dentro de ellos en 1000 ocasiones, aunque, en la medida en que prevalezca, nos haga ver con fuerza la acusación de ignorancia e inconsistencia que tan pronto solemos lanzar sobre nuestros oponentes. No conozco nada que pueda corregir mejor este mal que una seria consideración de la asombrosa diferencia que hay entre nuestro juicio adquirido y nuestra experiencia real. O, en otras palabras, cuán poca influencia tienen nuestro conocimiento y nuestro juicio sobre nuestra propia conducta. Esto puede confirmarnos la verdad y la pertinencia de la observación del apóstol. Si alguno piensa que sabe algo, todavía no sabe nada como debería saber. No es que estemos obligados a ser insensibles a que el Señor nos ha enseñado lo que antes desconocíamos, ni es posible que lo seamos, sino porque, si estimamos nuestro conocimiento por sus efectos y no lo valoramos más allá de su carácter experimental y operativo, que es el criterio adecuado para ponerlo a prueba, lo encontraremos tan débil y endeble que apenas merecerá ese nombre. Cuán firmemente, por ejemplo, estamos persuadidos en nuestros juicios de que Dios es omnipresente. Por grandes que sean las dificultades que puedan acompañar nuestras concepciones sobre este punto, la verdad misma es controvertida por pocos. Generalmente es reconocida por personas que no han despertado. Y puedo añadir, con demasiada frecuencia es conocida incluso por los creyentes, como si no la supieran. Si los ojos del Señor están en todas partes, cuán fuerte debe ser este pensamiento para proteger la conducta de aquellos que profesan temerle. Sabemos cómo nos afecta a menudo cuando estamos en presencia de un gusano compañero. Si es alguien de quien dependemos o que es considerablemente superior a nosotros en la vida, cuán cuidadosos debemos ser para componer nuestra conducta y evitar todo lo que pueda considerarse inapropiado u ofensivo. No es extraño que aquellos que han tomado sus ideas de la majestad, santidad y pureza divinas de las Escrituras, y no son totalmente insensibles a sus inexpresables obligaciones de regular todo lo que dicen o hacen por sus preceptos, en muchas ocasiones se vean traicionados y cometan conductas impropias, de las cuales la presencia de un noble o un príncipe los habría frenado eficazmente. Sí, a veces tal vez incluso la presencia de un niño. Incluso en el ejercicio de la oración, por el cual profesamos acercarnos al Señor, la consideración de que su mirada está sobre nosotros tiene poco poder para atraer nuestra atención o impedir que nuestros pensamientos vaguen, como los ojos del necio, hasta los confines de la tierra. ¿Qué pensaríamos de una persona que, al ser admitida en la presencia del rey para un asunto de la mayor importancia, se detuviera en medio de su discurso para perseguir una mariposa? Si se pudiera encontrar un ejemplo de debilidad como este, no sería más que un débil emblema de las inconsistencias de las que a menudo se acusan en la oración quienes conocen su propio corazón. No ignoran por completo en qué estado de ánimo se convierte un pecador necesitado y dependiente en acercarse a ese Dios, ante el cual se representa a los ángeles velando sus rostros. Sin embargo, desafiando su mejor juicio,
su atención se desvía de aquel con quien tienen que tratar hacia las nimiedades más insignificantes. No son capaces de darse cuenta de esa presencia que creen que los rodea, sino que hablan como si estuvieran hablando al aire. Además, si nuestro sentimiento de que Dios está siempre presente fuera en alguna medida coherente con la convicción de nuestro juicio, no sería un eficaz preservador de los muchos temores importunos, aunque infundados, que nos acosan. Dios dice: no temas, yo estoy contigo. Promete ser escudo y guarda para quienes ponen su confianza en Él. Sin embargo, aunque profesamos creer en su palabra y esperamos que Él sea nuestro protector, rara vez nos consideramos seguros, incluso en el camino del deber, un momento más del que el peligro se mantiene fuera de nuestra vista. Poca razón tenemos para valorarnos por nuestro conocimiento de esta verdad indiscutible, cuando no tiene una influencia más efectiva y habitual sobre nuestra conducta. La doctrina de la soberanía de Dios, aunque no es tan aceptada por todos como la anterior, no es menos aceptada por aquellos que se llaman calvinistas. Nosotros defendemos celosamente este punto en nuestros debates con los arminianos, y estamos dispuestos a asombrarnos de que alguien sea lo suficientemente valiente como para disputar el derecho del Creador a hacer lo que quiera con lo suyo. Aunque solo nos dedicamos a defender la elección por gracia, y tenemos la esperanza de que nosotros mismos somos parte de ese grupo, parecemos tan convencidos, por los argumentos que la Escritura nos ofrece en apoyo de esta verdad, que apenas podemos dejar de acusar a nuestros adversarios de obstinación perversa y orgullo por oponernos a ella. Sin duda, el fundamento de esta oposición reside en el orgullo del corazón humano. Pero este principio maligno no se limita a ningún partido y con frecuencia surgen ocasiones en que quienes luchan por la soberanía divina son poco más influenciados por él que sus oponentes. Esta humillante doctrina concluye tan firmemente en favor de la sumisión a la voluntad de Dios en todas las circunstancias de la vida, como en favor de nuestra aceptación de su propósito de tener misericordia salvadora con quien Él quiera tener misericordia. Pero, ¡ay! ¿Cuántas veces nos encontramos totalmente incapaces de aplicarla para reconciliar nuestros espíritus con las aflicciones que Él se complace en asignarnos? En la medida en que se nos permite decir, cuando estamos agobiados por la pobreza, por grandes pérdidas o por cruces, me quedé callado y no abrí mi boca, porque tú eres el que ha hecho esto. Hasta ese punto, y no más allá, estamos verdaderamente convencidos de que Dios tiene el derecho soberano de disponer de nosotros y de todos nuestros asuntos como le plazca. Con cuánta frecuencia y con cuánta justicia, en tales ocasiones, el argumento que ofrecemos a los demás, como suficiente para silenciar todas sus objeciones, podría ser replicado contra nosotros mismos. Pero ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Una prueba evidente de que nuestro conocimiento es más nocional que experimental. Qué inconsistencia que, mientras pensamos que Dios es justo y recto al negar a los demás las cosas que pertenecen a su paz eterna, nos resulte tan difícil someternos a sus dispensaciones para nosotros mismos en asuntos de una importancia indeciblemente menor. Pero los designios del Señor para quienes le temen no solo son soberanos, sino también sabios y misericordiosos. Él ha conectado el bien de ellos con su propia gloria y se ha comprometido, por promesa, a hacer que todas las cosas obren en su favor. Él elige para su pueblo lo mejor de lo que ellos podrían elegir para sí mismos. Si están en apuros, es necesario que lo hagan, y no les niega nada que, en general, sea mejor que no tengan. Así enseñan las Escrituras, y así profesamos creer.
Con estos principios no nos faltan motivos para la paciencia y el consuelo de nuestros hermanos afligidos. Podemos asegurarles, sin vacilación, que si están interesados en las promesas de salvación, sus asuntos están en buenas manos, que las cosas que ahora no son alegres, sino dolorosas, a su debido tiempo darán frutos apacibles de justicia, y que sus pruebas son tan ciertamente misericordias como sus consuelos. Podemos demostrarles con la historia de José, David, Job y otros ejemplos registrados en las Escrituras, que, a pesar de las apariencias oscuras actuales, ciertamente les irá bien a los justos, que Dios puede y quiere enderezar las cosas torcidas, y que a menudo produce el mayor bien de aquellos eventos que tendemos a considerar como malos. De aquí podemos inferir no solo la pecaminosidad, sino la necedad de encontrar faltas en cualquiera de las dispensaciones de Dios. Podemos decirles que, en el peor de los casos, los sufrimientos de la vida presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada, y que, por lo tanto, bajo las mayores presiones, deberían llorar como aquellos que esperan que dentro de poco tiempo se les enjuguen todas las lágrimas. Pero cuando se trata de nosotros, cuando estamos atribulados por todos lados o tocados en la parte más sensible, cuán difícil es sentir la fuerza de estos razonamientos, aunque sabemos que son verdaderos y demostrativos. Entonces, a menos que seamos dotados de una nueva fuerza desde lo alto, estamos tan expuestos a quejarnos y a desanimarnos, como si pensáramos que nuestras aflicciones brotaron de la tierra y que el Señor se había olvidado de mostrarse misericordioso. Podría proceder a mostrar la diferencia entre nuestro juicio cuando estamos más iluminados y la experiencia real con respecto a cada verdad espiritual. Sabemos que no hay proporción entre el tiempo y la eternidad, entre Dios y la criatura, entre el favor del Señor y el favor o el desagrado de los hombres. Y sin embargo, a menudo, cuando estas cosas entran en competencia, nos vemos en la necesidad de mantenernos firmes en el camino del deber. No, sin nuevas provisiones de gracia, ciertamente fracasaríamos en el tiempo de prueba, y nuestro conocimiento no tendría otro efecto que hacer nuestra culpa más inexcusable. Parecemos estar tan seguros de que somos criaturas débiles, pecadoras y falibles como de que existimos, y sin embargo, somos propensos a actuar como si fuéramos sabios y perfectos. En una palabra, no podemos negar que gran parte de nuestro conocimiento es, como lo he descrito, como la luz de la luna, desprovista de calor e influencia. Y sin embargo, difícilmente podemos evitar pensar demasiado bien de nosotros mismos por ello. ¿Acaso no podemos decir con el salmista: Señor, ¿qué es el hombre? Sí, qué enigma, qué pobre criatura inconsistente es el creyente. En cierto sentido, cuán grande es su carácter y privilegio. Conoce al Señor, se conoce a sí mismo. Su entendimiento está iluminado para comprender y contemplar los grandes misterios del Evangelio. Tiene ideas justas sobre el mal del pecado, la vanidad del mundo, las bellezas de la santidad y la naturaleza de la verdadera felicidad. Una vez fue tinieblas, pero ahora es luz en el Señor. Tiene acceso a Dios por medio de Jesucristo, a quien está unido y en quien vive por fe. Mientras los principios que ha recibido son vivificados por la acción del Espíritu Santo, puede hacer todas las cosas. Es humilde, manso, paciente, vigilante, fiel. Se alegra en las aflicciones, triunfa sobre la tentación, vive de los anticipos de la gloria eterna y no considera su vida como preciosa para glorificar a Dios su Salvador y terminar su carrera con alegría. Pero su fuerza no es suya.
Él es absolutamente dependiente y todavía está rodeado de debilidades y agobiado por una naturaleza depravada. Si el Señor le retira su poder, se vuelve débil como otro hombre y cae, como una piedra que se hunde en la tierra por su propio peso. Su conocimiento inherente puede compararse a las ventanas de una casa, que pueden transmitir la luz, pero no pueden retenerla. Sin comunicaciones renovadas y continuas del Espíritu de gracia, es incapaz de resistir la más pequeña tentación, soportar la más mínima prueba, realizar el menor servicio de manera debida, o incluso pensar un buen pensamiento. Él sabe esto, y sin embargo, con demasiada frecuencia lo olvida. Pero el Señor se lo recuerda con frecuencia, suspendiendo esa ayuda, sin la cual nada puede hacer. Entonces siente lo que es, y es fácilmente persuadido a actuar en contradicción con su mejor juicio. Así, la experiencia repetida de su propia debilidad le enseña gradualmente dónde reside su fuerza, que no está en nada que ya haya alcanzado o que pueda llamar suyo, sino en la gracia, el poder y la fidelidad de su Salvador. Aprende a dejar de lado su propia comprensión, a avergonzarse de sus mejores esfuerzos, a aborrecerse a sí mismo en polvo y cenizas, y a gloriarse solo en el Señor. De aquí podemos observar que los creyentes que tienen más conocimiento bíblico no son necesariamente los más espirituales. Algunos pueden andar más honorablemente y con más comodidad con 2 talentos que otros con 5. El que conoce experimentalmente su propia debilidad y depende simplemente del Señor, seguramente prosperará, aunque el conocimiento y las habilidades que haya adquirido sean pequeños. Mientras que el que tiene los mayores dones, el juicio más claro y el conocimiento más extenso, si se entrega a pensamientos elevados de sus ventajas, está en peligro inminente de equivocarse y caer a cada paso, porque el Señor no permitirá que nadie a quien ama se jacte de sí mismo. Guiará a los mansos con su mirada y colmará de bienes a los hambrientos, pero a los ricos los enviará vacíos. Es una máxima invariable en su reino que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Ahora, en cuanto al tema, que ha sido un tema frecuente en mi corazón últimamente, me aventuraré a exponerlo. Me refiero a la notable y humillante diferencia que supongo que todos los que se conocen a sí mismos pueden observar entre su conocimiento adquirido y su conocimiento experimental. En otras palabras, la diferencia entre su juicio y su práctica. Al escuchar a un creyente expresar sus aprensiones sobre el mal del pecado, la vanidad del mundo, el amor de Cristo, la belleza de la santidad o la importancia de la eternidad, ¿quién no supondría que está armado contra la tentación? Al escuchar con qué fuertes argumentos puede recomendar vigilancia, oración, paciencia y sumisión cuando está enseñando o aconsejando a otros, ¿quién no supondría que también podría enseñarse a sí mismo e influir en su propia conducta? Sin embargo, ¡ay! La persona que se levanta de rodillas antes de salir de su dormitorio como una criatura pobre, indigente, falible y dependiente, que vio y reconoció que no era digna de respirar el aire ni de ver la luz, puede encontrarse con muchas ocasiones antes de que termine el día para descubrir las corrupciones de su corazón y manifestar cuán débiles y tenues son sus mejores principios y sus convicciones más claras en su ejercicio real. Y en este punto de vista, qué vano es el hombre, qué contradicción es el creyente consigo mismo. Se le llama creyente enfáticamente, porque asiente cordialmente a la palabra de Dios. Pero, ¡ay! ¿Cuántas veces es indigno de ese nombre? Si tuviera que describirlo a partir del retrato bíblico,
Diría que es alguien cuyo corazón está sediento de Dios, de su gloria y de su presencia, que sus afectos están fijados en un Salvador invisible, que sus tesoros, y en consecuencia sus pensamientos, están en realidades eternas, mucho más allá de los límites de los sentidos. Habiendo experimentado mucho del perdón de Dios, está lleno de misericordia y perdón para todos los que lo rodean. Habiendo sido engañado a menudo por su propio corazón, no se atreve a confiar más en él, sino que vive por fe en el Hijo de Dios, para sabiduría, justicia y santificación, y deriva de él gracia sobre gracia, consciente de que sin él no tiene lo suficiente ni siquiera para pensar un buen pensamiento. En resumen, está muerto para el mundo, para el pecado, para sí mismo, pero vivo para Dios y vivaz en su servicio. La oración es su aliento, la palabra de Dios su alimento, y las ordenanzas son más preciosas para él que la luz del sol. Así es un creyente, en su juicio y en sus deseos prevalecientes. Pero si yo lo describiera a partir de su experiencia real, especialmente en algunos momentos, qué diferente sería el cuadro. Aunque sabe que la comunión con Dios es su mayor privilegio, él también rara vez lo encuentra así. Por el contrario, si el deber, la conciencia y la necesidad no lo obligaran, dejaría el trono de la gracia sin visitar día tras día. Toma la Biblia, consciente de que es la fuente de vida y verdadero consuelo. Sin embargo, tal vez, mientras hace la reflexión, siente un desagrado secreto que lo impulsa a dejarla y dar preferencia a un periódico. No necesita que le hablen de la vanidad e incertidumbre del mundo y de todo lo que hay bajo el sol. Y sin embargo, se siente casi tan exultante o deprimido por una nimiedad como aquellos que tienen su única porción en este mundo. Él cree que todas las cosas obrarán juntas para su bien, y que el Dios Altísimo designa, ajusta y domina todos sus intereses. Sin embargo, siente que surgen el temor, la ansiedad y el desagrado, como si fuera lo contrario. Él reconoce que es ignorante y propenso a ser engañado por mil falacias. Sin embargo, es fácilmente traicionado y se deja engañar por opiniones halagadoras sobre sí mismo y por la vanidad. Se siente un siervo inútil, infiel e ingrato, y por lo tanto se avergüenza de albergar un pensamiento de desear la estima y los elogios de los hombres, pero no puede reprimirlo. Finalmente, porque debo observar algunos límites, debido a estas y muchas otras inconsistencias, queda mudo ante el Señor, despojado de toda esperanza y argumento, excepto lo que se proporciona en la libre gracia de Dios. Y sin embargo, su corazón se inclina y regresa continuamente a un pacto de obras. De esta visión de nosotros mismos surgen naturalmente dos preguntas. Primero, ¿cómo pueden ser estas cosas o por qué se permiten? Puesto que el Señor odia el pecado, enseña a su pueblo a odiarlo y a clamar contra él, y ha prometido escuchar sus oraciones. ¿Cómo es que van tan agobiados por el pecado? Seguramente, si no pudiera o no quisiera dominar el mal para bien, no permitiría que continuara. Por medio de estos ejercicios de pecado y gracia, el Señor nos enseña más verdaderamente a conocer y sentir la absoluta depravación y corrupción de toda nuestra naturaleza, que en verdad estamos contaminados en cada parte. De esta manera, su método de salvación también nos resulta sumamente querido. Vemos que es y debe ser de gracia, completamente de gracia, y que el Señor Jesucristo y su justicia perfecta son y deben ser nuestro todo en todo. De la misma manera, el poder de Dios, al mantener su propia obra, a pesar de nuestras debilidades, tentaciones y enemigos, se muestra aquí con la luz más clara. Su fuerza se manifiesta en nuestra debilidad.
Satanás también queda más notablemente decepcionado y avergonzado cuando ve que su furia y sus artimañas tienen límites que no puede traspasar, y que aquellos en quienes encuentra tanto mal que obrar, y sobre quienes tan a menudo prevalece por un tiempo, al final escapan de sus manos. Los arroja al suelo, pero son resucitados. Los hiere, pero son sanados. Obtiene su deseo de zarandearlos como trigo, pero la oración de su gran abogado prevalece para el mantenimiento de su fe. Además, los creyentes aprenden gradualmente a advertir, a tener compasión y a soportar a los demás según lo que sienten en sí mismos. Un espíritu tierno, paciente y compasivo, y una disposición y habilidad para consolar a los que están abatidos, tal vez no se puedan lograr de ninguna otra manera. Y por último, creo que nada reconcilia más habitualmente a un hijo de Dios con el pensamiento de la muerte que el fastidio de esta guerra con el pecado y la tentación. La muerte no es bienvenida a la naturaleza humana, pero el cristiano sabe que el conflicto no cesará hasta la muerte. Entonces no pecaremos más. La carne, con todos los males que la acompañan, será depositada en la tumba. Entonces el alma, que ha sido partícipe de un nuevo nacimiento celestial, será liberada de todo estorbo y permanecerá perfecta en la justicia del Redentor delante de Dios en la gloria eterna. Pero aunque estos males no pueden eliminarse por completo, vale la pena preguntar, en segundo lugar, ¿cómo pueden mitigarse? Se nos anima a esperar esto. La palabra de Dios nos dirige y anima a crecer en la gracia, y aunque no podemos hacer nada espiritualmente por nosotros mismos, sin embargo, hay una parte que se nos asigna. No podemos vencer los obstáculos en nuestro camino por nuestra propia fuerza. Sin embargo, podemos ceder ante ellos, y si lo hacemos, es nuestro pecado y será nuestro dolor. Las disputas sobre el poder inherente a la criatura han llegado a extremos inconvenientes. Por mi parte, creo que es seguro usar el lenguaje de las Escrituras. Los apóstoles nos exhortan a poner toda diligencia, a resistir al diablo, a purificarnos de toda inmundicia de carne y espíritu, a dedicarnos a la lectura, la meditación y la oración, a velar, a ponernos toda la armadura de Dios y a abstenernos de toda apariencia de mal. La fidelidad a la luz recibida y un esfuerzo sincero por conformarnos a los medios prescritos en la palabra de Dios, con una humilde aplicación a la sangre rociada y al Espíritu Santo prometido, sin duda serán respondidos con medidas crecientes de luz, fe, fortaleza y consuelo. Lo sabremos si seguimos conociendo al Señor. Lo sabremos. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.